Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de videoconferencias en donde vamos a estudiar los tiempos bíblicos y el propósito o el plan profético de Dios para la historia de la humanidad, comenzando en el huerto del Edén y terminando en el cielo nuevo y la tierra nueva que figura en Apocalipsis. Vamos a hacer una línea de tiempo en donde vamos a estudiar todo el plan eterno de Dios. Esto se conoce como los tiempos o las 7 dispensaciones. Lo vamos a hacer de una manera bien entretenida, bien dinámica, porque voy a incluir en este mismo video versículos bíblicos, en donde vos podés pausar y podés leer desde la palabra los versículos. No los voy a escribir todos los pasajes porque es mucho la información, es mucho el contenido. Si tenés que pausar o tenés que volver a ver el video, podés hacerlo todas las veces que quieras, lo importante es que puedas aprender. Es necesario que nosotros sepamos acerca de los tiempos. Por allá por el año 2012, los mayas decían de que se venía el fin del mundo. Y yo escribí que era mi primer libro, que se llamó ¿Cuándo será el fin del mundo? Lo escribí bajo el seudónimo de Ezequiel Johnson. ¿Por qué? Muchas personas estaban aterrorizadas con que podía ser el fin del mundo en el año 2012 y hablaban de las profecías mayas, de las profecías de Nostradamus. Y había tanta información en las redes, tanto dando vuelta, que al final había ignorancia. Entonces decidí escribir este libro porque la Biblia nos enseña acerca de los tiempos, de los períodos. Y Dios fue trabajando con el hombre en diferentes tiempos, en diferentes períodos. Y es tan importante aprender esto porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un panorama completo. El estudio que vamos a ver hoy es el estudio de los tiempos. Le vamos a poner así. Así como le hemos llamado. Los tiempos o las 7 dispensaciones. Que son los 7 períodos en el cual está dividida la historia de la humanidad. En una oportunidad estaban los discípulos, estaban los fariseos y todo el mundo ahí tratando de aprender de lo que Jesús decía. Y vinieron y le preguntaban cosas a Jesús y querían ver milagros y querían entender esto. Y le exigían a Jesús que demostrara pruebas y que demostrara milagros. Y Jesús responde esto. Mateo 16, versículos 2 y 3. Él le contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Cuál era el problema acá? No se daban cuenta de la señal del tiempo, que la misma palabra encarnada estaba delante de ellos. Y nosotros, a lo mejor hoy, nos puede pasar lo mismo. Podemos entender cuando un cielo está nublado y podemos conocer del clima, pero no de los tiempos. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿En qué tiempo estamos en el plan profético y eterno de Dios? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Cómo entender todo lo que sucede? Por eso te invito a que podamos ver en detalle desde el inicio cómo empezó toda esta historia. Voy a hacer una línea de tiempo acá que va a comenzar en la eternidad. Acá simplemente pongo la E como eternidad y va a terminar en la eternidad. Y vamos a dividir esta historia del plan profético de Dios en diferentes etapas, como están en la Biblia. Algunos dicen, bueno, pero las dispensaciones o el dispensacionalismo fue algo que nació por allá por el año 1800. No debería estudiarse la Biblia las dispensaciones. No es una buena forma de estudiarlo. Algunos dicen que está errado, otros dicen que es correcto, pero yo creo que es una muy buena forma de aprender la palabra de Dios, de verlo en una forma, en un plan entero, en un panorama completo desde el inicio hasta el final. Por eso es que vamos a ir viendo cómo Dios trabajó con el ser humano en cada una de las etapas, diferentes etapas de la historia de la humanidad. Lo que nosotros vamos a ir es viendo las distintas divisiones que hay desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Quizás la división más común conocida es la del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el suceso más importante de la historia de nuestra existencia, el suceso más importante de la humanidad, es sin duda la cruz. Todo tiene que ver con este suceso, la cruz.
es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Quizás es el más conocido porque esto divide a la historia en después de Cristo y antes de Cristo. La historia de la humanidad se parte en antes de Cristo y después de Cristo, o también nosotros la dividimos, aquellos que leemos la Biblia, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ustedes saben que después de la muerte y resurrección de Cristo comenzó una nueva etapa, un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y esta es la primera división más importante que nosotros encontramos en la historia de la humanidad. El suceso más trascendental de nuestra existencia es la personificación de la palabra eterna hecha carne, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero comencemos por el principio. Vamos a la primera etapa en donde hablamos de la eternidad. ¿Cuánto tiempo de la eternidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos un registro, de acuerdo desde el huerto del Edén hasta ahora, en un mundo o en esta creación que estamos hablando de alrededor de unos 6.000 años. Ahora, nuestra Tierra data como que tuviera millones de años, o también tenemos fósiles de animales que datan de miles de millones de años. Y la idea sería, bueno, ¿y entonces cómo es? Es de acuerdo al relato bíblico, porque podemos contar las edades o las generaciones, viendo cuántos años vivió cada personaje bíblico que está registrado en esas genealogías, que a veces son un poquito aburridas en la Biblia, pero si nos ponemos a hacer un registro bien escueto de todos los años que vivieron cada uno, podemos llegar a esos cálculos y entender que hoy estamos hablando de un mundo, de acuerdo desde el Génesis hasta ahora, en aproximadamente alrededor, años más, años menos, de unos 6.000 años. Entonces, para allá tenemos la eternidad. No sabemos cuánto para allá, porque sí ya sabemos que existían los ángeles en el momento que Dios comienza con la creación. Pero la primera dispensación tiene que ver con la que se llama edénica o el huerto del Edén. Y ahora vamos a hablar muy importante con respecto a lo que pasó más allá, a la eternidad, que no sabemos cuántos años. Podemos hablar de 6.000 años ahora, pero ¿en qué tiempo se crearon los ángeles? No lo sabemos, pero sí hay una teoría o una hipótesis teológica. ¿Qué es una hipótesis? Algo que puede ser posible, y cuando digo de una teoría o abro un paréntesis, porque voy a hacer varios paréntesis a lo largo de esta videoconferencia, quiere decir de que tenemos información, pero no la podemos enseñar completamente como si fuera una doctrina, sí, así, porque no tenemos todo el conjunto de información como para decirlo de que es una verdad certera. Pero hay teorías o hay hipótesis teológicas. Una hipótesis es algo que podría ser, pero no tenemos toda la información como para afirmarlo o aseverarlo. Entonces, hay una teoría que tiene que ver con Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué dice que estaba desordenada y vacía? ¿Será que en algún momento estuvo llena? Por eso ahora está vacía. ¿Por qué está desordenada? ¿Alguna vez tuvo orden? Entonces, una teoría teológica dice de que posiblemente Dios ya tenía todo creado, había creado toda la creación, excepto que no había creado al hombre, no había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Porque vemos que en el huerto del Edén ya estaba Satanás, ya estaba Lucifer ahí, que se mete dentro de la serpiente para tentar a Eva y hacerlos caer o hacerlos pecar. Ya estaba en el huerto del Edén. Quiere decir que la rebelión, el momento en el que Satanás se rebeló en contra de Dios, ya había sucedido en algún momento antes de la creación del huerto del Edén o de la creación que figura en Génesis. Entonces, esta teoría teológica dice de que es muy posible, por lo que vemos en Isaías 14 o en Ezequiel 28, que habla de la rebelión de Lucifer o del lucero o de este querubín protector, que lo define y lo describe bastante bien. E inclusive Ezequiel 28, si bien está haciendo una profecía para un rey, está hablando de que estuvo en el huerto del Edén, que estuvo en el Edén en el principio, y de que era perfecto, era hermoso, y que se envaneció de tal manera que se quiso subir al trono de Dios, hacerse pasar como Dios, y él, juntamente con la tercera parte de ángeles, fueron quitados del cielo por su rebelión. Entonces,
fueron excluidos del cielo, Lucifer, este querubín protector, juntamente con la tercera parte de ángeles. En esa caída del cielo, es muy probable que haya destruido toda la creación anterior que Dios tenía. Estoy dentro de ese paréntesis todavía, en donde posiblemente Dios haya creado todo. Ahí a lo mejor existían los dinosaurios, decimos a lo mejor porque no lo podemos afirmar, pero a lo mejor ahí vivían los dinosaurios. Teníamos una creación diferente a esta que hoy tenemos, habría otro tipo de animales, no estaba todavía el hombre, y Lucifer era el encargado de todo eso, pero él dijo: subiré, me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Se envaneció de tal manera que en esa rebelión o en esa guerra espiritual, en esa guerra cósmica, en la enfrentación que tuvo, en esa confrontación con Dios, fue excluido y cayó en la tierra, y a lo mejor ahí puede ser que se haya destruido toda esa creación, de tal manera que Dios reinicia todo de nuevo, creando todo algo nuevo. Y empieza otra vez una creación nueva. Y esta vez es donde decide hacer al hombre a su imagen y semejanza. Por eso la primera dispensación o la primera etapa, le llamamos dispensación a un periodo de tiempo o a una etapa de tiempo en donde Dios va a trabajar con el ser humano. La primera dispensación o el primer periodo de tiempo lo vamos a llamar el periodo esto es edénico, el Edén, y le vamos a llamar inocencia. Este es el primer periodo, la inocencia. Acá voy a hacer una línea de puntos para ir dividiendo siempre, porque vamos a poner personajes y sucesos que tienen que ver con esta etapa. ¿Quiénes están acá? Obvio, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Eso es lo primero que nosotros tenemos. Entonces vemos cómo Dios en los primeros días creó el cielo, la tierra, separó las aguas, hizo que la hierba creciera de la tierra, creó los animales terrestres, pero después dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, señoree en los peces del mar, en las bestias, y gobierne todas las cosas, y él sojuzgue todas las cosas. Y dice que Dios lo hizo así y los bendijo. Y dijo Dios que los bendijo Dios, y dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla. Lo que estaba diciendo Dios era: yo voy a gobernar desde el cielo y ustedes de la tierra. Adán era el representante legal de Dios en la tierra. Era la expresión natural de Dios en la tierra. Recuerdan que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, Él dice: Señor, hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Venga tu reino. El deseo siempre de Dios fue gobernar la tierra por medio de alguien que lo expresara naturalmente. Ese era Adán, que tenía pleno contacto con Dios, y así como Dios gobernaba en el cielo, Adán iba a gobernar en la tierra o iba a sojuzgar. Era como el CEO, el gerente general de la tierra era Adán. Dios era dueño de toda la creación y lo pone a Adán como gerente general o el CEO de esta gran empresa que era la tierra. Adán tenía que llevar toda la expresión del huerto del Edén por todo el mundo, multiplicar todo eso, de tal manera de que Adán conoce a su esposa, Dios le hace de una costilla a su compañera Eva, y estos son los dos personajes más importantes de la primera dispensación, o la primera etapa en la que Dios trabaja con la humanidad. Adán y Eva estaban en un estado de perfección absoluta. Ellos no conocían el dolor, no conocían la enfermedad, no conocían la muerte. Pero había un mandamiento. Había un solo mandamiento, esta dispensación. Después vamos a ver que habían muchos mandamientos, pero acá había uno solo. Un solo mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios le dice: el día que vos comas de ese árbol, te vas a morir. Adán no conocía la muerte, no conocía el dolor, no conocía la enfermedad.
la tierra estaba en un estado de perfección absoluta. Es más, acá yo abro un paréntesis. Yo creo que Adán trabajaba como Dios lo hace, hablando. Algo que no va a suceder después del pecado. Adán y Eva tenían un solo mandamiento: no comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que ellos solamente podían conocer lo bueno. Ellos solamente conocían lo bueno. Solamente conocían lo verdadero, lo agradable, lo eterno, lo perfecto, lo puro. Pero resulta que ahí estaba también Satanás, estaba Lucifer en el huerto del Edén, en una serpiente, tienta a Eva y le dice: así que Dios dice que no pueden comer de este árbol. No, podemos comer de todos, pero de este no. Y Eva come del fruto, le lleva del fruto a Adán, Adán come y dice que automáticamente sus ojos fueron abiertos. Lo que Adán y Eva experimentaron en ese momento fue la muerte. Cuando comieron, que no era una manzana, era un fruto, no se dice cuál era, y el fruto no tenía nada en sí. Hay gente que a veces me ha preguntado: ¿y de qué era el fruto? ¿Qué tenía el fruto? El fruto no era nada. El pecado fue la desobediencia de Dios y fue haber escuchado la voz del enemigo y no de aquel que le había dado toda la tierra y todas las cosas a su creador. El haber escuchado más a la voz del enemigo. Acá en nuestra congregación tenemos a alguien que estuvo en la guerra de las Malvinas, que estuvo en el ejército, y me dice: lo que hizo Adán fue una alta traición. Si un soldado le hace caso al enemigo, eso se llama alta traición a la patria. Acá había una alta traición al reino celestial, al reino de Dios, al reino de los cielos. Esto fue una alta traición. Fue escuchar la voz del enemigo, creyendo de que el Dios que había creado todas las cosas y le había dado todas las cosas, incluida a su esposa y todo lo que tenía, les estaba mintiendo y les estaba privando de algo bueno. Fíjense cuál era la mentira de Satanás. Algo muy importante, porque lo vamos a ver en el resto de la historia. Satanás nunca cambia, siempre ofrece lo mismo. Vos podés ser como Dios. Vos no necesitás a Dios. Vos sos tu propio Dios. Vos sos el hacedor de tu propio camino, de tu propio destino. Sos tu propio Dios. No necesitas a Dios. Vos sos tu propio Dios, tu propio ser supremo. No necesitas a Dios. Esa fue la mentira del huerto del Edén y esa sigue siendo la mentira hasta el día de hoy. Cuando ellos comen del fruto, que no tenía nada de extraordinario, el fruto era simplemente un fruto, pero el pecado era la desobediencia. Y eso los iba a llevar a conocer la otra cara de la moneda, que era lo malo, porque ellos solamente conocían lo bueno. Y Dios les dice: el día que vos comas de este fruto, te vas a morir. Cuando Adán come, no se muere automáticamente, sino que lo primero que ellos sienten es vergüenza. Ellos lo primero que sintieron fue vergüenza. Se vieron que estaban desnudos. Sintieron temor cuando escucharon la voz de Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Cuándo sucedió eso? Si ellos todos los días hablaban con Dios, tenían plena relación con Dios, pero ahora sintieron vergüenza, se vieron que estaban desnudos, sintieron temor de la voz de Dios. Y Dios les dijo: comiste del árbol que te dije que no comieras, Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Me encanta que Dios le dice: estás escuchando a otro maestro, estás escuchando a otras voces, hay otro que te está enseñando que no soy precisamente yo. Estás siendo discipulado por otro maestro y no por mi persona. Eso fue lo que Dios sintió en el huerto del Edén. Cuando le dice eso: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán experimenta la primera muerte. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Adán era una sola cosa íntegra, perfecta, un ser integral. Adán no tenía conflictos entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía, que de hecho muchos de esos conflictos tenemos nosotros hoy. Tenemos conflictos porque pensamos una cosa y hacemos otra, o hacemos sin pensar, o decimos una cosa y sentimos otra, sentimos algo y no lo decimos, y tenemos conflicto entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Adán era un ser perfecto. Adán no tenía esos conflictos, no tenía complejos, no tenía dudas. Es más, el primer trabajo que Dios le da era ponerle nombre a todos los animales y él no tenía miedo de estar equivocado. Él estaba en conexión con Dios y en un estado de perfección absoluta. Pero cuando peca,
La primera muerte que recibe es la muerte espiritual. La muerte entró desde adentro. Y eso es un dato muy importante para entender lo próximo, el sacrificio de Cristo, lo que vino a hacer Señor Jesús a la cruz. La primera muerte es la muerte espiritual. Se murió su espíritu, quedó cortado de su relación con Dios y este hombre tenía que ser quitado del huerto del Edén. Dios lo saca del huerto del Edén porque era un traidor al sistema perfecto de Dios. Satanás lo engaña como que de alguna manera Dios le estaba privando de cosas buenas y Dios lo estaba privando de todo lo malo que iba a tener que sufrir el hombre, de conocer lo malo. La segunda muerte que experimenta Adán es la muerte del alma, porque un capítulo antes, cuando la ve a Eva, dice, esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Pero después, al capítulo siguiente, después del pecado, cuando Dios le pregunta, Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer esa que vos me diste. Ya le estaba echando la culpa a la mujer, ni siquiera a la mujer, inclusive hasta a Dios, como diciendo, la que vos me diste, esta desgraciada me dio y yo comí y acá está. En esa familia, después vamos a ver cómo Caín termina matando a Abel por celos, por envidia. Entonces vemos cómo la muerte entra al alma, a las emociones, a los celos, las envidias, la vergüenza, el temor. ¿Cuándo Adán tuvo temor? Nunca. Pero ahora todo eso estaba permeando el alma. La muerte que había comenzado en el espíritu y se cortó y se murió su espíritu, se murió de su relación con Dios, ahora también se había empezado a morir su alma. Y por último, se terminó muriendo también físicamente o su cuerpo se terminó desgastando y muriendo. También el cuerpo físico o este envase también se murió. Entonces se produce algo que se llama tricotomía, es que ese ser perfecto se dividió en tres, espíritu, alma y cuerpo, y la muerte entró desde el espíritu al alma y al cuerpo. Entonces es muy importante para entender que Jesús vino a traer vida y así como lo dice el escritor Pablo en la carta de Corintios, que por el Adán o el primer Adán vino la muerte, por el segundo Adán vino la vida. Cada dispensación generalmente termina como en un periodo de juicio para la humanidad. Vamos a hacer un dibujito acá para que ustedes lo recuerden. Este es el árbol del conocimiento o del fruto. Este era el árbol del fruto del bien y del mal. ¿Cuándo se terminó el periodo edénico o este periodo de inocencia en que solamente se conocía lo bueno, donde había un solo mandamiento? Mirá, Adán, hacé de todo, pero este árbol no lo toques. Había dos árboles en el huerto del Edén. El árbol de la vida, que representa a Cristo mismo, Él es la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios tiene que traer un juicio. Recuerden esto es muy importante para entender todas las dispensaciones o para entender por qué Dios permite esto acá y no allá, por qué Dios dice esto y después hace esto otro. ¿Acaso Dios es bipolar? ¿Acaso Dios es, no sé, esquizofrénico? ¿Dios es malvado en el Antiguo Testamento y bueno en el Nuevo Testamento? Entender las dispensaciones va a hacer de que nosotros entendamos cómo es Dios. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Dios establece sus juicios o marca juicios por causa del pecado. Entonces acá se produce un juicio. Dios expulsa a Adán y por causa de Adán, por causa de su pecado, la tierra también es maldecida. La tierra cae en maldición. Hay una maldición sobre la tierra, hay una maldición sobre Eva, porque dice, ahora Eva, vas a parir con dolor. Vas a tener tus preñeces con dolor, vas a parir. Y viene toda una maldición, pero también viene la primer profecía más importante, en Génesis 3:15, donde dice, mira, de tu simiente, de tu descendencia, quiere decir que de la mujer, iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Aunque la serpiente le iba a morder el calcañar, que es el tobillo, ¿no? El talón, aunque la serpiente le iba a herir ahí, ese que iba a nacer de la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza para siempre. Esa profecía es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús iba a tener que sufrir. Y fue una mordedura difícil porque fue por un sacrificio. Fue todo dolorosísimo tener que pasar por la cruz. Pero venció
Uno nacido de una mujer, de una virgen, termina destruyendo a Satanás, a la maldad, a la muerte misma. Entonces, la profecía de Dios, acá del Padre, de que iba a venir uno de descendiente de la mujer, es muy importante para entender por qué después pasaron algunas otras cosas que vamos a ir viendo. Satanás sabía que de la descendencia de una mujer se iba a levantar uno que le iba a pisar la cabeza. Jesús iba a venir, nacido de una mujer, para destruir al imperio de la muerte, a Satanás, a la maldad. Pero esta etapa termina con un juicio. El hombre expulsado del huerto del Edén, ahora Adán iba a tener que trabajar con el sudor de su frente. Dios le dice, mira que ahora vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente. La tierra iba a producir cardos y espinos. Otro paréntesis mío, yo creo que antes las rosas no tenían espinas, porque produjo cardos y produjo espinas después de que Dios dice, ahora la tierra va a producir cardos y espinas. Y les dice, vas a tener que comer ahora con el sudor de tu frente. ¿Por qué del sudor de la frente? ¿Por qué? Yo creo, por eso digo acá en un paréntesis mío, yo creo que antes Adán trabajaba como Dios hace las cosas. Vemos en esta etapa que Dios se para delante de la nada y dice, sea la luz, y fue la luz, y produzca la tierra hierba verde, y produzca la tierra animales. Dios habló, y dijo Dios, y después dice, y vio que era bueno. Dios hablaba, y las cosas sucedían. ¿Cómo fue el primer trabajo de Adán? Ponerle nombre a los animales. Inclusive él le pone nombre a Eva. Yo creo, por eso digo paréntesis mío, yo creo que Adán estaba en el huerto del Edén y decía, qué lindo acá, una planta de rosas quisiera. Y crecían. Adán hablaba y las cosas sucedían. Recuerden que Jesús después cuando vino, él le habló a una higuera y se secó. Yo creo precisamente de que acá Adán trabajaba con su boca. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El centurión romano le dijo a Jesús, hey, di la palabra y mi siervo sanará. Sabía la autoridad que había en Jesús. Yo creo que Adán era un ser perfecto con esa autoridad que hablaba. Pero Dios le dice, mira que ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Quiere decir, la tierra ahora vas a tener que trabajarla. Vas a tener que hacer un esfuerzo. Ya no te va a responder como te respondía antes, porque ahora todo iba a cambiar. Cambiaba todo. Ya el huerto del Edén, ese sistema perfecto, no solamente natural, sino también espiritual, donde él vivía en la presencia de Dios. Era una atmósfera de perfección, lo que Dios había creado, ahora se había roto por causa de obedecer al enemigo, de obedecer a Satanás. Satanás nunca tuvo poder, pero él sabe dónde está. Y Satanás sabía de que si engañaba a Adán y Eva, él iba a tener poder o iba a tener cierta potestad, que lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, iba a tener cierto dominio, cierta potestad, debido a que se lo iba a robar a aquel al cual Dios le había entregado todas las cosas. Pero Adán, al obedecer a Satanás, se puso debajo de su cobertura, entregándole todos esos beneficios que Dios le había entregado a Adán. Vamos a la segunda dispensación. La segunda dispensación es el periodo luego de la primera, que era la inocencia. Vamos a tener el segundo, que es la conciencia. Ahora el hombre era consciente de lo bueno y de lo malo. Este es el segundo. Así, este era el primero, la inocencia. El segundo es la conciencia. Y esta es la etapa también, aparte de llamado conciencia, también le podríamos llamar prediluviana o prediluvio. ¿Por qué prediluvio? Porque fue antes del diluvio. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta dispensación? Que vamos a ver un hecho muy interesante acá, para poder entender también todo lo que está pasando hoy. Acá lo tenemos a Adán, fuera del huerto del Edén, Eva, y acá vemos los primeros hijos, Caín y Abel, que no son exactamente como que eran los únicos hijos, Caín y Abel. Un suceso ahí en el capítulo 4 en el que Caín mata a Abel por celos, precisamente porque ellos llevan una ofrenda a Dios. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Yo creo en dos características muy importantes de por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no tanto la de Caín. Primero, porque dice
especifica el escritor, que es Moisés el que escribió el Génesis, que Abel trajo una ofrenda de lo primogénito, de lo mejor. Pero aparte de eso, tenía que ver con el simbolismo, porque Abel trae un cordero, trae algo que iba a ser sacrificado, y es una señal muy importante de Cristo. Era algo muy importante lo que estaba haciendo Abel. Entonces, no era solamente de que era de lo mejor, y Caín trajo del fruto de la tierra, sino que también de lo que significaba esto. Era el cordero que quitaba el pecado del mundo, era lo que Juan iba a decir. Era el cordero de la Pascua. Ese simbolismo lo vemos en todo. Inclusive, también dicen algunos teólogos, cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, ¿Dios qué le hace? Túnicas de pieles. Algunos dicen de que Adán en realidad era como un ser flotante, espiritual, y que recién después de esto, después del pecado, Dios le hace este cuerpo mortal, que antes no lo tenía, ¿no? Dios le hace como este cuerpo de carne y huesos, pero no fue así, porque Dios le quita una costilla a Adán para hacer a Eva. Entonces he escuchado algunos comentarios que dicen, no, Adán era un ser como espiritual, como si fuera un ángel, pero que cuando pecaron Dios le hizo este cuerpo de carne y hueso recién ahí. Pero no, porque vemos en el huerto del Edén de que Eva fue quitada de una costilla de Adán. Así que Adán ya tenía un cuerpo, tenía este cuerpo. Este cuerpo ahora está degradado por causa del pecado, pero el cuerpo que tenía acá era un cuerpo perfecto. Ahora, le hizo túnicas de pieles, dice, para cubrir su desnudez. Así que el simbolismo de un inocente muriendo para cubrir el pecado ya comenzó en el huerto del Edén. Dios sacrificó un corderito para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva salieron con túnicas de pieles, tapados su vergüenza. Ahí el hombre empezó a usar ropa desde acá. Pero era un simbolismo que vamos a ver inclusive en la ley y que simbolizaba a Cristo mismo, el sacrificio perfecto que iba a quitar el pecado. Abel presenta la ofrenda, Caín se molesta tanto, que se enoja tanto, que decide asesinar a su hermano. Algunos dicen, porque Caín después de esto, después de que presentan la ofrenda, él se pone triste. Me encanta de que Dios, todos a veces hablan de la ofrenda, ¿no? De que Caín y Abel, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero me encanta a Dios, me encanta a Dios. Me encanta a Dios como es, porque dice que Dios fue a hablar con Caín. Y le dice, Caín, ¿por qué está así tu semblante? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás así enojado? Ey, si bien hicieres, ¿no serás también enaltecido? O sea, Dios le está diciendo, hey, si vos haces lo correcto, si presentás correctamente la ofrenda, también yo me voy a agradar de vos. No tenés que estar celoso de tu hermano, no seas así. Pero, hey, mirá, ojo, mirá que el pecado está a la puerta. Vos tenés el dominio sobre estas emociones que vos estás teniendo. El pecado está a la puerta, pero vos tenés el dominio que vos podés controlar esto. No, ¿qué hizo Caín? Fue y lo mató. El primer asesino de la historia. Ahora, algunos, si nosotros seguimos el registro bíblico, vos vas a encontrar que después Adán y Eva salen del huerto del Edén, Caín y Abel presentan una ofrenda y ahí está, y lo asesina. Y después de ahí Caín se va y se casa. Y vos decís, ¿cómo? ¿Con quién se casa? ¿Acaso había otras personas? Y es una pregunta bíblica que algunos hacen, dicen, ¿pero con quién se casó Caín? ¿Cómo puede ser que fue Caín y se casó y encontró otras personas? Cuando empieza el capítulo 4 dice, andando el tiempo. Moisés quiere registrar este suceso muy importante, que es Caín, el primer asesino de la historia de la humanidad. Y que de Caín van a surgir una rama de pecadores y de cosas que van a pasar de Caín. Dios quiere mostrar esto y Moisés trata de recalcar cosas importantes. Pero cuando vemos a la muerte de Adán, dice que Adán murió de 900 y algo de años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que no se sabe la cantidad de hijos e hijas. Y saben, cerca de 1000 años, 900 y algo de años. En 900 años, ¿cuántos hijos e hijas? En 900 años, ¿cuánto se puede multiplicar la raza? Un montón se multiplicó, muchísimo. Entonces, Caín sale y se casa, porque había mucha gente. Pero lo que está marcando ahí el libro de Génesis es este suceso, que Caín termina matando a Abel.
Y les digo que es muy importante esto del sacrificio, no solamente por lo primogenitura y el darle lo primogénito o lo primero de todo del ganado, que fue lo que trae, Abel era pastor de ovejas, y dice que él trae de lo gordo, de lo mejor, sino de que también era un sentido profético de lo que iba a venir. Y por eso creo que a Dios le agradó más que nada. ¿Por qué lo digo? Porque en Hebreos lo vemos a Abel, y Jesús también lo menciona, que dice que desde los profetas, desde Abel hasta Zacarías. ¿Cómo? ¿Lo mete como profeta a Abel? De Abel no sabemos nada, pero está en el capítulo 11 de Hebreos, en los héroes ahí de la fe, diciendo de que Abel ofreció una mejor ofrenda que Caín. Y una vez muerto Abel, su ofrenda todavía habla de él. Entonces era una ofrenda profética de que iba a venir uno que iba a quitar el pecado. Entonces lo que hizo Abel era una ofrenda profética. Y después le nace otro hijo que se llama Set, como en reemplazo de ese hijo. Y vemos las genealogías. Vamos a ver las genealogías. Las genealogías a veces son un poco aburridas, ¿no? Y que vos decís, este engendró a este y este engendró a este. Eso es muy importante también. En la genealogía siempre se cuenta al primer hijo. O sea, fulano engendró a Mengano. Y engendró hijos e hijas, no se dicen los demás. La Biblia trata de tener un registro lineal con el primogénito y no se menciona tanto los demás hijos, porque si no, imagínense, no terminaría más, tendríamos un libro gigantísimo. Pero la Biblia va llevando un relato de los primogénitos engendrados, del hombre que iba a continuar esa genealogía. Entonces, Caín mata a Abel, Caín va, se casa, y vemos los descendientes de Caín. Después le nace otro hijo a Adán que se llama Set, y vemos todos los descendientes. Ahora, llegando a un momento, en este segundo periodo de la conciencia, en donde se multiplica de tal manera la maldad que Dios dice basta. Y para eso llegamos al capítulo 6 de Génesis. Porque vamos a ver que se multiplican, hasta llegar a Noé. Y vamos a ver el capítulo 6 de Génesis como un capítulo muy, muy interesante. Entre los descendientes de esa genealogía tan larga y que vemos toda la gente que fue viviendo y que vivieron muchos años, ahí está Matusalén, hay alguien muy importante que se llama Enoc. Esto es muy importante que ustedes los vean ahí en las genealogías. Hay alguien llamado Enoc. ¿Por qué es importante Enoc? Y les explico. Enoc dice, las escrituras, que no murió, sino de que caminó con Dios de tal manera que Dios le llevó. No murió físicamente, su cuerpo no quedó acá, sino que Dios lo traspuso directamente al cielo. Y es un dato muy importante para entender. Ahí vamos a ver las posturas acerca del rapto de la iglesia. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero tenemos antecedentes en las escrituras de personas que fueron raptadas, como también lo vamos a ver a Elías, que se fue en un carro. Entonces hay personas que no murieron, que Dios las llevó, las arrebató. Ese fue el caso de Enoc, es el primero ahí nomás, y antes de llegar al capítulo 6 de Génesis, un capítulo muy interesante que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque esta etapa del prediluvio o de la conciencia, el hombre ya es consciente de lo bueno y de lo malo. Pero pasa algo interesante acá y termina esta etapa, siempre cada etapa o cada dispensación termina con un juicio de Dios. Recuerden, Dios ama a la humanidad, pero Dios es justo. Esta es su creación, este es su mundo, no es nuestro, es de Dios. Dios lo creó, le dio al hombre, le había dado la oportunidad de ser el gerente general de esta creación, pero es su creación, es su mundo. Y cuando Dios dice basta, es basta. Y cuando Dios va a traer un juicio, Dios tiene leyes y Dios va a traer juicios, porque Dios es un juez. Lo vamos a ver en el final, el juicio del gran trono blanco. Dios es un juez, Dios te ama. Pero Dios no es injusto o, como decimos en Argentina, un juez trucho. Como decían, bueno, sí, no pasa nada. No, esto está mal. Y Dios da oportunidad, pero cuando el hombre peca hasta que ya dice que llega al colmo su pecado, Dios dice basta y trae un juicio. Entonces, este periodo termina, y acá les voy a hacer también el dibujito,
para que les quede el recuerdo, termina con el diluvio. Bueno, ese es el arca de Noé, sería. Con el diluvio universal que lo tapó todo. Ahora, vamos al capítulo 6 de Génesis, porque ese es un capítulo extraordinario, muy profundo. Y por favor, agárrese de su silla, porque quiero que acá no se me pierda y no se me escape de tanta información que le voy a dar. Capítulo 6 de Génesis, algo muy interesante. Dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Por favor, después si quiere pausarlo acá y leerlo, léalo completo, así lo puede entender. Dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y le hicieron hijos, y salieron gigantes. Estos fueron hombres de renombre desde la antigüedad. Y dijo Dios, basta, porque vio que de continuo el corazón o el designio, el pensamiento de los hombres era solamente el mal. Y dice que hubieron gigantes en la tierra después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Porque dice que esos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eran muy lindas, y quisieron tomar para sí mujeres. Y les engendraron hijos y salieron gigantes. Entonces, lindo esto, porque acá se pone profundo y se pone interesante. Voy a abrir un paréntesis porque voy a mencionar a un libro que se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc no es un libro que está dentro del canon cristiano, no está dentro de nuestra Biblia, pero sí fue estudiado por los judíos y por los cristianos del primer siglo. Era un libro que estaba dentro de los libros históricos de Israel. Inclusive el libro de Enoc es también citado por otras tribus antiguas como un libro que relata qué pasó antes del diluvio universal. El libro de Enoc cuenta de que Satanás, juntamente con los ángeles que habían caído, esos ángeles estaban en la tierra, y que esos ángeles caídos se llegaron a las mujeres y le engendraron hijos, creando una raza híbrida entre humanos y ángeles caídos. Entonces, la Biblia habla en el hebreo original, y ustedes lo van a encontrar muchísimo en internet y en YouTube, como Nefilim. Los Nefilim, o los caídos, o esa raza de los Nefilim. Entonces, si ustedes lo googlean, van a encontrar muchísima información de eso. Por eso, acá voy a tratar de hacer un panorama completo sin adentrarme demasiado en esto, pero les voy resumiendo. Todas las civilizaciones antiguas hablan de ciertos seres que vinieron y les enseñaron cosas a los seres humanos. Producto de que hay un programa inclusive en Discovery que habla de los alienígenas ancestrales, como que en un tiempo anterior, en nuestra antigüedad, en nuestra historia, vinieron ciertos seres de otro planeta y trajeron ciencia, tecnología, y le enseñaron a la gente a hacer cosas, inclusive cosas que ni siquiera se pueden hacer hoy. Entonces encontramos construcciones a lo largo de todo el mundo que la gente dice, wow, ¿cómo puede ser que se hicieron construcciones alineadas a las estrellas, a las constelaciones, con una tecnología que ni siquiera los arquitectos de hoy lo podrían hacer o los ingenieros de hoy lo pudieran hacer? ¿Cómo se lograron esas cosas? ¿Cómo movían esos bloques de toneladas? Dice acá en Génesis que había gigantes en la tierra, después de que los hijos de Dios, o los ángeles caídos, o los Nefilim, se llegaron a las hijas de los hombres. Entonces acá surgen muchas interrogantes, muchas preguntas. Pero este libro, el de Enoc, es citado inclusive por Judas. Judas, no Judas el que se ahorcó, el que entregó al Señor, sino Judas, el que tiene la carta de Judas que está antes del Apocalipsis, menciona al libro de Enoc. Por lo tanto, era un libro conocido por todos los judíos antiguos y por la iglesia también antigua, aunque no entró dentro del canon cristiano. El libro de Enoc cuenta de que Enoc mismo, por pedido de Dios, tiene que ir a decirle a esos ángeles caídos y a los gigantes, que eran esa mezcla híbrida entre ángeles caídos y seres humanos, en que Dios iba a traer un juicio sobre ellos por lo que habían hecho, por la maldad y por la degradación de toda la tierra.
Recuerden que acá habíamos dicho de que Dios había profetizado de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza. Entonces, ¿qué trató de hacer Satanás? Destruir la descendencia, corromper el ADN del ser humano, porque uno de esos le iba a pisar la cabeza, iba a destruir la maldad, iba a destruir el dominio de Satanás. Entonces los ángeles caídos tomaron mujeres, se llegaron a ellas y engendraron estos hijos que salieron gigantes, salieron híbridos. Hay registros, muchos reales, algunos son fake, pero muchos son reales en internet, y de huesos gigantes, huesos que han encontrado de gigantes que vivieron en la antigüedad. Ahora, esto es muy importante para entender muchas de las cosas que les voy a explicar ahora. ¿Qué pasó? No solamente que estos ángeles comenzaron a enseñarle, se llegaron a ellas y le hicieron hijos, sino que también empezaron a enseñarle cosas como brujería o cómo utilizar las raíces y ciertas hierbas para hacer brebajes, cómo extraer los metales para hacer armas y hacer diferentes cosas. No solamente eso, sino que además también le enseñaron las constelaciones y los movimientos de las estrellas en el cielo. Comenzaron a enseñarles muchas cosas porque recuerden de que los ángeles son eternos y de que conocen más, como dice el dicho, el diablo conoce más por viejo que por diablo. Entonces tenían mucho conocimiento de la eternidad y empezaron a enseñarle cosas a sus hijos, a esos hijos híbridos que eran gigantes. Pero esos gigantes empezaron a pervertir todo, no solamente la raza humana, sino además los animales. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se le ocurre llamarlo a Noé para que haga un arca y mandar un diluvio, pero matar inclusive a todos los animales? ¿Qué culpa tenían los animales? ¿Por qué a Dios se le ocurre decir, no, hasta todos los animales, no queda nada? ¿Por qué Dios mata a los animales? Algunos estudios bíblicos dicen, cuando hablamos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dicen que los hijos de Dios serían los hijos de Set, de este linaje de Set, y las hijas de los hombres serían las hijas de Caín. Y que se mezclaron, y por eso Dios decide erradicar a toda la existencia, incluido a los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Y cómo puede ser de que simplemente por cruzarse salgan gigantes? Sería un poco ilógico. Por eso es que lo más real y lo más concreto, inclusive cuando lo vemos en línea histórica, es de que realmente los ángeles caídos, que no son demonios, son ángeles creados por Dios, pero aquellos que se rebelaron antes del huerto del Edén, Satanás y la tercera parte de ángeles, dice la Biblia, esos ángeles caídos, o los vigilantes, como aparecen en el libro de Enoc, esos nefilim, tuvieron relaciones con las mujeres, pero no solamente esos, destruyeron toda la creación de Dios. Todas las civilizaciones antiguas, todas, tienen seres mitológicos. Los seres mitológicos son seres que son mitad humano y mitad animal, como el centauro, el minotauro, la sirenita, seres que eran mitad humano y mitad animal. ¿Por qué Dios decide destruir inclusive a los animales? Porque acá la perversión fue tanta que inclusive después lo vamos a ver en la ley, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, prohíbe la zoofilia, que es el sexo con animales. ¿Por qué? Porque acá fue tanta la degradación y tanta la perversión y tanta la mezcla que se pervirtió la genética, el ADN, el plan perfecto de Dios estaba siendo destruido. ¿Por qué? Porque Satanás sabía de su juicio. Y cada vez que él veía la creación de Dios y que él pensaba en que de una mujer podía salir el que le iba a destruir o el que le iba a pisar la cabeza, ellos entraron a las mujeres, les hicieron hijos y practicaron la zoofilia y toda clase de prácticas sexuales que dieron inclusive no solamente los gigantes híbridos, esta mezcla de ángeles caídos con mujeres y ser humano, sino que también con los animales hicieron cosas aberrantes, de tal manera que toda la creación, por eso dice Génesis que toda carne estaba corrompida debajo del cielo, toda carne se había corrompido o se había distorsionado su genética, su ADN, estaba contaminado, estaba corrompido, se había degradado, de tal manera que Dios dice, basta. Van a ser 120 días sus años, no voy a contender más con esto, yo soy espíritu, acá se va a cortar, esto se va a terminar. Y Dios le llama a Noé, porque dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, o que Noé era perfecto en todos sus caminos, o que Noé no estaba contaminado
con todas esas prácticas. Noé era un ser que todavía genéticamente estaba correcto. Entonces, Dios le dice a Noé que se haga un arca, le da las medidas del arca, y de que todos iban a perecer en el diluvio. Dios iba a mandar lluvia, de tal manera que nunca había sucedido, sino que dice que un rocío regaba toda la vegetación y no había lluvias, sino que las lluvias iban a descender acá. Y de tal manera que iban a tapar todas las cosas y todos esos seres y todos esos engendros iban a morir. Y los que estaban dentro del arca, o sea, Noé, su familia y una parejita de cada animalito, iban a resetear el sistema. Como que decís, bueno, acá hacemos un juicio de Dios, Dios manda un juicio, recuerden, Dios ama a la gente, pero acá dice Dios, basta. Un juicio de Dios al pecado, a la inmoralidad, a la degradación. Dios tiene que traer juicio, porque Dios es un juez. Y Dios trae el juicio, el diluvio universal, y todos esos iban a morir, todos esos engendros. Cuando nosotros vemos películas hoy en día, todas las películas hablan de esos. Hay una película que se llama Jack, el cazador de gigantes, y hablan precisamente en un término figurado, como si fuera un cuento, de unos frijoles mágicos que al enterrarse crean un árbol que llega hasta una cierta parte de una dimensión en lo celestial en donde viven esos gigantes. Y esos gigantes quieren volver otra vez a la tierra a contaminarlo todo o a comerse todo lo que haya. Es una película para niños, creo que está en Netflix también y ustedes las pueden googlear o buscarla. Hay muchas películas de Disney inclusive que hablan de estos gigantes, los presentan de una manera amistosa. La película Transformers, si bien es una película de ciencia ficción y uno dice, wow, qué buena la acción y bueno los efectos especiales, tiene muchísimo contenido ocultista. La primera de los Transformers habla de un cubo, el cubo de Metatron, es un cubo que es utilizado en la Kabbalah judía, en las magias ocultas. Y de eso habla, pero habla de esos seres gigantes, son robots, es una película de ciencia ficción, pero miremos más atrás, son gigantes que vienen de otra dimensión, de otro planeta, que vienen a esta tierra y se enfrentan a estas razas de gigantes, buenos y malos, pero son gigantes, robóticos, pero son gigantes que vienen de afuera. La segunda se llama La venganza de los caídos, la venganza de los caídos, y para colmo ocurre, mira vos qué casualidad, en Egipto. Inclusive, si ustedes ven, el afiche muestra a la pirámide iluminada, un símbolo masónico que lo vamos a ver un poco más adelante y seguramente han escuchado acerca de los Illuminati, de los masonería y de todo eso, precisamente tiene que ver con esto, con los caídos. Así que todo habla de esos seres gigantes que tienen relación con personas de este mundo. La misma película Avatar, que vamos a hablar muchísimo de eso también, de mucho contenido que tiene, pero estos gigantes de color azul, muy importante también, porque todas las deidades hinduistas y budistas son azules. Todas las mitologías antiguas hablan de estos seres mitad y mitad, y de esos seres que vinieron de el espacio exterior o de dónde vinieron y le enseñaron cosas a las mujeres. Sin ir más lejos, acá también nosotros tenemos en México, donde Quetzalcóatl, no sé si lo dije bien, pero es la serpiente emplumada que vino y le enseñó a los seres humanos a cómo sembrar, cómo cosechar, pero exigía también sacrificios humanos y le sacaban el corazón a las personas para ofrecérselo a las deidades estas que venían de más arriba. ¿Quién eran estas deidades? O los que también, si lo podés googlear, lo vas a encontrar, los Anunnaki, o los hijos de Anu. Según unos registros bien antiguos, en Persia, en la región de Persia, en la región de la antigua Babilonia, o en la región, para ser más específicos, en Sumeria, en lo que eran los textos más antiguos que hay encontrados, en la Sumeria antigua, dice de que vinieron unos seres que hicieron unas cuestiones ahí un poco biológicas y cruzaron y le enseñaron a hacer cosas al ser humano. ¿Quiénes eran esos Anunnakis
o esos seres que vinieron y tuvieron acá algunas prácticas con los seres humanos de tal manera que crearon esta forma de ser humano. Muchos están pensando en eso también. Lo he escuchado muchísimo y más en este tiempo. Inclusive la próxima película de Marvels, yo creo que va a hablar mucho de esto porque habla de los eternos o los Eternals. Los Eternals son seres eternos, de acuerdo a la figura que hay o al cómic que había ahora antes de la película. Habla también de eso, de los Anunnaki, de seres espirituales, celestiales, que vinieron y hicieron ciertas combinaciones y crearon al ser humano o al Homo sapiens. Lo crearon ellos. Hay muchos de estos registros antiguos en los que quizás en algunos aparecen como que el hombre era ahí como un mono y que ellos llegaron, hicieron cruzas genéticas y ¡pum!, hicieron al ser humano. Inclusive muchas otras películas como Alien o la última que es Prometeo, habla de un ser que viene de otro planeta y trae su ADN para que se produzca acá la vida. Muchas de las películas que hoy nosotros vemos, aunque son de ciencia ficción, tienen reminiscencias en lo que pasó acá. ¿Y por qué digo que esto que está pasando acá es muy importante? Porque cuando le preguntan a Jesús cómo iba a ser el tiempo del fin, o este tiempo, recuerden que estamos hablando de los tiempos. Cuando a Jesús le preguntaron cómo sería el tiempo o los tiempos del fin, Jesús dijo, va a ser como en los tiempos de Noé. Entonces tenemos que ir a ver qué pasó en ese tiempo, qué está pasando ahora y que va a volver a suceder, qué pasó ahí, que logró el juicio de Dios. ¿Va a haber un juicio de Dios al final de los tiempos o al final de esta etapa que nosotros estamos, como pasó en los tiempos de Noé? Y acá cierro el paréntesis entonces, había seres gigantes, había seres mitológicos mezclados, de tal manera que Dios dice basta y envía un diluvio universal para terminar con toda esa depravación y toda esa degeneración.